Bien, el título de la conferencia es el diablo y sus ataques al matrimonio. Porque quiero tomar pie para esta charla de un libro de un exorcista siciliano, Fra Benigno, que se llama Il diavolo e i suoi attacchi al matrimonio, el diablo y sus ataques al matrimonio, que es del año 2023 y que tuve la oportunidad de recensionar pocos meses atrás junto con otro libro del año 2025 del mismo autor, ¿no? Sin embargo, el tema que trata en ese libro, muy circunscripto, lo hace él, me parece a mí que es tan importante que voy de alguna manera, a usarlo solamente en algunas cosas y voy a tomar también de otros autores, de otros demonólogos y exorcistas que no hablan sobre este tema en un escrito propio, pero sí lo mencionan muchas veces en sus obras y creo que tiene mucha actualidad y tiene gran importancia en el plano pastoral para nosotros, ¿no? Este autor, Fra Benigno de Jesús, es el nombre de religioso de Calogero Palilla, de los frailes menores renovados, que es actualmente exorcista de la diócesis de Palermo y Monreale, en Sicilia, y es el encargado de la Conferencia Episcopal Siciliana de la organización y formación de los sacerdotes que se preparan para trabajar en el ministerio de exorcistas. Es miembro también de la Asociación Internacional de Exorcistas, incluso es uno de los que más hablan en una especie de documental que hizo hace un par de años atrás la Asociación Internacional de Exorcistas para explicar un poco de forma popular y bien clara, para evitar confusiones, lo que es realmente el exorcismo, la posesión demoníaca, la acción extraordinaria en general del demonio y también lo que se debe hacer realmente. Un documental muy bien hecho, ¿no? Pero a un nivel bastante sencillo, digamos, más bien popular, ya que están corriendo tantas cosas entre la gente que a veces se confunde un poco con esto. Fra Benigno es muy conocido en Italia y fuera de ella, sobre todo por la seriedad precisamente con la que encara su trabajo, para el que ha reunido un grupo realmente muy importante de profesionales de amplia experiencia en el campo médico, forense y psicoterapéutico, entre otros, ¿no? Todo este equipo trabaja con él de forma muy seria, ¿no? Este libro, de hecho, por ejemplo, cuenta con el prefacio del doctor Héctor de Escurra, ¿no? Que es un psiquiatra y psicoterapeuta argentino que colabora desde hace ya varios años en la pastoral de exorcismos en la diócesis de San Isidro en Argentina y es miembro, creo que se llaman miembros auxiliares cuando son laicos, de la Asociación Internacional de Exorcistas, ¿no? Hace unos años atrás yo también recensioné un libro de este profesional que se llama Algún enemigo ha hecho esto, la acción demoníaca bajo la mirada de un profesional de la salud mental, que es muy interesante y también fue objeto de una conferencia que circula por internet, de esa presentación. En el prefacio a este libro, en concreto, de Escurra dice lo siguiente: acompañando personas que sufren la acción maléfica de los demonios, se puede constatar a menudo su intenso odio hacia el vínculo especial propio del matrimonio, fuente de gracia y camino de santidad hacia Dios, a veces confesado por ellos mismos. También he visto cómo las personas son atacadas también en su vínculo matrimonial, encontrando en el camino frecuentes semillas de cizaña bajo la forma de malentendidos, conflictos, rencores, envidias, miedos, recuerdos dolorosos, exasperaciones de sentimientos y a veces sufrimientos físicos diversos, ¿no? En la acción extraordinaria del demonio sobre algunas personas es un hecho constatado por la experiencia de todas las culturas y por los hombres de todos los tiempos. Si bien es cierto que muchas acciones que se atribuyen al diablo no son obra suya, sino de la sugestión y de la imaginación popular, no puede negarse que muchos casos son reales. La seriedad de muchos exorcistas es testimonio más que fiable, y lo mismo se diga de los relatos evangélicos
que no pueden explicarse como patologías erróneamente juzgadas o como atribuciones culturales, ¿no? Hoy en día no puede sostenerse seriamente que Jesús simplemente se asumió las creencias populares de su tiempo, como se lee en algunas obras sobre Jesucristo y sobre esto, ¿no? Sino que al contrario, se sabe bien claro que Jesucristo se distanció de muchas creencias y prácticas populares de su época, como es el caso del trato a la mujer, el mesianismo político judío, la cuestión del libelo de repudio y del divorcio, la posibilidad del divorcio que admitían los judíos, la relación entre el sufrimiento y el pecado personal, etc., ¿no? Por lo tanto, si Jesucristo no hubiese estado cierto de la realidad e importancia del demonio, no habría tenido ningún problema en discrepar con la demonología sostenida por el judaísmo de su tiempo, ¿no? Tampoco puede decirse, como hacen algunos exégetas, que los evangelistas, no tanto entonces Jesucristo, sino los evangelistas, los autores de los relatos de donde encontramos justamente esta acción extraordinaria de Jesucristo en los evangelios, ellos podrían estar confundiendo cuadros patológicos con acciones extraordinarias del demonio, porque esto implicaría un desconocimiento de los relatos evangélicos como tal, por lo menos de muchos de ellos. Algunos son muy escuetos, ¿no? Pero otros tienen detalles que evidentemente para un especialista, tanto en teología, demonología, exorcista y profesional, e incluso de la psiquiatría, por ejemplo, es bien clara la diferencia, ¿no? Es cierto que algunos episodios bien concretos podrían prestarse a confusiones, pero en muchos otros la diferencia entre una patología y lo narrado por los evangelios es clara y no admite equívocos. Por ejemplo, lo demostró muy bien hace ya muchos años, no sé, casi 30 años atrás, este gran psiquiatra italiano Giuseppe Vattuone, ¿no?, analizando desde su especialidad, desde la psiquiatría, el relato evangélico concreto del exorcismo del endemoniado de Gerasa. Este estudio, que es muy interesante, fue publicado en ese tiempo por la revista Gladius en Argentina, ¿no? Y Vattuone era un hombre sumamente serio. De hecho, él tiene algunos libros sobre la mentalidad científica en estas cosas, ¿no? Bien. El mismo Fra Benigno ha tratado este argumento en otro de sus libros, el otro que pude recensionar junto con este y que es mucho más actual, pero que me pareció que el tema del matrimonio creo que es más importante. Si bien el otro, por ahí es un título más curioso, se llama Diavolo, Patologie e Possessioni, es de este año 2025. Diablo, patologías y posesión, y está dirigido expresamente a hombres de ciencia, de hecho es así, casi coloquial, muchos de ellos, ¿no? Voi, uomini di scienza, no le va diciendo siempre, a ver, explíquenme cómo se hace esto, y va dando testimonio de sus colaboradores, que como dije, muchos de ellos son científicos, ¿no? Esto a hombres de ciencia, digo, ateos, y a los creyentes que son escépticos sobre la existencia del diablo o sobre la realidad de la posesión diabólica y otros fenómenos extraordinarios. Las diferencias entonces entre los cuadros evangélicos, o por lo menos muchos de ellos, pero en el caso del endemoniado de Gerasa, que es muy detallado, ¿no?, y un cuadro patológico, son suficientemente claras las diferencias, digo, como para que un científico honesto reconozca que no puede reducir muchas de esas cosas a síntomas patológicos. Una de las cuestiones que acucian a las personas que sufren acciones diabólicas o a sus directos familiares que las padecen por convivir con ellos es el no poder entender por qué Dios permite esto, ¿no? Este tema también es tratado en el libro del padre Benigno, ¿no? Y aclara, ciertamente, no hay respuestas mágicas a esto, ¿no? No siempre tenemos la respuesta justa, pero en todo caso nunca hay que perder de vista, dice él, que si Dios permite una posesión o vejación diabólica, lo hace para sacar de ella algún bien en nuestro favor. Y esos bienes pueden ser muy variados, ¿no? Eso también lo decía muy a menudo el padre Amort, ¿no? Los bienes, muchas veces él también cuenta que al principio le costó mucho entender por qué algunas personas muy buenas sufrían esto, y lo llegó a entender con el paso del tiempo, cuando vio los bienes a veces para el resto de la familia, ¿no? Y aquí el padre Benigno señala que para algunos esos bienes es el acercamiento a la fe, la santificación de la persona, de la conversión, la conciencia de la presencia divina en nuestra vida,
de la gravedad del pecado, la realidad del demonio, el peligro de abrir puertas al maligno, el comprender la importancia de la oración y de la mediación de la Iglesia, el valor de la Eucaristía y la protección maternal de la Virgen en nuestra vida, etc., ¿no? Todo esto aparece después afirmado a lo largo del libro por las distintas personas que han padecido estos tremendos sufrimientos, ¿no? que son propios tanto de las vejaciones como, sobre todo, de las posesiones demoníacas. Incluso en los casos en que el demonio puede ejercer una real influencia en la vida de una persona por medio de acciones extraordinarias, infestación, vejación, posesión, se trata siempre de un ser derrotado, aun cuando él esté en un caso de posesión, digo, ¿no? Él es igualmente un ser derrotado que no tiene más poder que el que le da la persona sobre la que actúa, porque el verdadero poder lo ejerce sobre quien le abre el corazón. Ni siquiera se trata de un poder auténtico, el que solo ejerce sobre el cuerpo de un vejado o un poseso, si éste no le abre las puertas del alma. Porque el mismo sufrimiento que él causa a sus víctimas, al tiempo que las humilla y atormenta, también las santifica y purifica. Esto lo hemos tocado en la conferencia anterior, hacía referencia a esa obra, ¿no?, sobre líneas guía para el exorcismo, que señalaba también este tema de forma muy importante, en orden justamente al tomar decisiones de ejercer el imperio sobre el demonio para que deje de hacer sufrir a la persona. O sea, porque es un arma, digamos, es que el sufrimiento mismo a veces es el que acelera el término de la posesión, porque termina la purificación. Por eso que decía ese libro, en su momento lo explicamos un poco mejor, que había que eso verlo bien en concreto en cada caso, ¿no? Cuando las personas aceptan con resignación sus dolores, ¿no?, ciertamente que produce este efecto santificador y purificador. De hecho, el mártir siempre representa una derrota para su verdugo, el cual le quita la vida, pero también al mismo tiempo que le quita la vida, ¿no?, le está dando la palma de la victoria definitiva. Eso está en el Apocalipsis. Esta reflexión está en el Apocalipsis, ¿no? Por eso el demonio preferiría sacarse de encima a aquellos que él persigue, pero sin llegar a causarles el martirio, porque al mismo tiempo que se los destruye, al mismo tiempo los convierte en victoriosos y él termina perdiendo la peor de las batallas. Bien, Fra Benigno es autor de numerosos libros, realmente es muy prolífico en este tema, y libros sobre estos temas, acción extraordinaria del demonio, exorcismos, etc., ¿no? Escribe este en concreto para destacar como aporte singular el odio que el maligno tiene al matrimonio, ¿no? Evidentemente hablamos aquí del verdadero matrimonio, o sea sacramental como natural, o sea, entre no cristianos, porque los simulacros de matrimonio, como pueden ser las uniones pecaminosas de cualquier tipo, tanto naturales como innaturales, no incomodan al diablo, más bien las promueve como alternativas al plan de Dios para el hombre y la mujer. Igualmente, esto no quita que el demonio también se ensañe, y puede ser que lo haga con más fuerza todavía, con quienes viven malas uniones. Pero en estos casos ataca a la persona a quien tiene atada principalmente por lo espiritual y moral, es decir, el pecado, y no tanto de la acción extraordinaria que nosotros vemos aquí. O sea, en todo caso puede haber ciertamente, y los hay porque les abren las puertas al demonio, acciones extraordinarias del demonio en uniones homosexuales, matrimonios concubinarios, adulterinos, etc. Pero en eso realmente la parte de la posesión para el demonio es totalmente anecdótica. Lo principal es lo que está haciendo en el otro campo, ¿no? Por eso acá cuando se habla de ataques al matrimonio, nos referimos siempre al matrimonio verdadero, auténtico. No necesariamente tiene que ser, como digo, cristiano, sacramental, podría ser natural, ¿no? El demonio ataca al verdadero matrimonio porque este es un canal de la gracia de Dios. Y es uno de los principales canales de la gracia de Dios, ¿no?, de los 7 sacramentos que tenemos, y un sacramento justamente que es propio de la mayoría de las personas que son laicos casados, ¿no? El matrimonio natural ya es un don de Dios, por lo que la Iglesia lo considera, estoy citando la Casticon Nubi de Pío XI, algo sagrado y religioso, de modo innato, dice el Papa, dice,
porque tiene a Dios por autor y fue desde el principio como una especial figura de la encarnación del Verbo de Dios. ¿No? Pío XI. Y León XIII, en el Arcanum, dice lo mismo, repite sustancialmente lo mismo. Por eso, con mucha más razón, el matrimonio sacramental. Estos dos, entonces, son objeto de una acción particular, de un odio, por lo menos, ¿no? Después se verá qué es lo que Dios le permite hacer más allá del odio y de las tentaciones, ¿no? Matrimonio es el modo en el que los llamados a vivir en este estado se santifican realmente. La relación espiritual, afectiva y física de los esposos, si es vivida correctamente, es para ellos un camino de santificación. Y la familia es escuela de santificación para los hijos, iglesia doméstica, donde reciben la fe, aprenden a rezar, se los educa en las virtudes, viven la caridad fraterna, reciben los sacramentos y todos juntos son una imagen de la unidad de Dios. La unión sexual de los esposos, cuando a su vez está abierta a la vida, y es expresión no de una posesión egoísta del cuerpo del otro, sino de la donación de cada uno al otro, es también fuente inagotable de enormes gracias. Además, el matrimonio es también fuente de la vida humana, el lugar en que se engendran y dan a luz los hijos para la tierra y para el cielo. Es decir, el matrimonio y la familia son dones de Dios al hombre y a la mujer, por lo que a través de esta institución se derrama la gracia divina en este mundo. Y es la forma también, una de las formas principales para establecer ese reinado de Dios en el mundo. Uno podrá decir, hoy en día el matrimonio está destruido. Bueno, precisamente esa es la tesis de este libro, ¿no? En definitiva, si el matrimonio está tan venido a menos, es porque el demonio ha puesto, no solo él, evidentemente, nuestras propias debilidades, nuestros pecados, también explican mucho, pero no se explica todo. No puede explicarse tal ataque al matrimonio a través de todas las instituciones, incluso sociales, políticas, internacionales, nacionales, etcétera, sin que haya detrás también una gran instigación por parte de poderes que exceden lo meramente humano, ¿no? Se puede explicar entonces con facilidad el odio, por lo que mencioné antes, toda esta fuente de gracias, el odio que puede despertar en el diablo, que es enemigo de todo lo que el matrimonio representa, o por lo menos lo que debería representar, lo que representa en teoría y lo que debería representar en la práctica, que es a veces lo que falla, es decir, el amor, la donación, la caridad, la sacralidad del cuerpo, el símbolo del amor de Cristo a la Iglesia, la fuente de la vida, la unión, la unidad, el sacrificio, etc., ¿no? Todo eso es lo que el matrimonio simboliza y por lo tanto eso es lo que es sacramento también, en ese sentido, derivado, ¿no? Pero es también sacramento de todo eso y por eso entonces se entiende que el demonio, si tiene un poco de calce, lo va a tratar de encarar ahí para destruir todo esto. Para que el matrimonio se convierta en la fuente de todas las gracias que he mencionado antes y todas las que evidentemente he dejado en el tintero, los esposos, sin embargo, deben cultivar muchas virtudes, las cuales en el fondo no son más que diversas concretizaciones de la caridad en este caso esponsal, ¿no? De esto trata justamente todo un capítulo entero de este libro, ¿no? Donde analiza el amor de los esposos y que en definitiva le va aplicando los 13 modos del ejercicio de la caridad que aparecen en el himno de la caridad de San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y lo va aplicando justamente al matrimonio, ¿no? El matrimonio es la caridad, la que se expresa como paciencia, benevolencia, humildad, respeto, desinterés, mansedumbre, perdón, alegría en la verdad, comprensión, confianza, esperanza, entereza, etcétera, todo eso, ¿no? Se comprende que el demonio intente destruir este bastión sagrado e incluso sobrenatural, cuando la familia vive en gracia, que deshace toda su mala obra en el mundo. Cada matrimonio, cada familia bien constituida es una fortaleza enemiga sólida y bien pertrechada y activa en el propio territorio del enemigo, de la naturaleza humana, porque él es llamado por la Sagrada Escritura Dios de este mundo, como vemos en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Por lo tanto, este mundo él lo considera como su territorio, como le dice al mismo Jesucristo. Él le ofrece los reinos de este mundo, le considera el Señor. Entonces, por lo tanto, un matrimonio bien constituido y una familia fundada sobre ese matrimonio es tener algo dentro de su propio
de lo que él considera como su reinado, por usurpación, todo lo que se quiera, ¿no? Pero tenerlo ahí y realmente molestarle más que cualquier otra cosa, o mucho más que muchas otras cosas que puede encontrar en este mundo. Como podemos ver en la Sagrada Escritura, los principales ataques del demonio al matrimonio son los ordinarios, es decir, bueno, lo vemos en la Escritura, incluso la Sagrada Escritura empieza con esto, porque el libro del Génesis empieza, después de la creación, con el primer ataque del demonio al matrimonio. Y ahí pone enemistad entre Adán y Eva, ¿no? Pero eso se trata de la acción ordinaria, porque es la más importante, la que se ejerce a través de la tentación. Todo el relato del paraíso, de la serpiente en el paraíso, es elocuentísimo. Generalmente leemos esos capítulos del Génesis en clave antropológica, es decir, como acechanza del demonio al hombre en general, como individuo. Pero también hay que tener en cuenta que la intención del demonio no es solo la separación de nuestros primeros padres respecto de Dios, sino también la de sembrar cizaña entre ellos. De hecho, el efecto del primer pecado es, entre otros, el enrarecimiento de las relaciones entre los dos primeros cónyuges de la historia. Adán acusa a Eva, Dios castiga a Eva con un sometimiento a su marido que no era la relación que regía en el plan original de Dios. Se resiente el oficio de madre que se torna doloroso, la rebeldía de los padres pasa a los hijos, el enfrentamiento de sus padres con Dios lleva a los hijos a enfrentarse entre sí y esto culmina en el primer fratricidio de la historia. Realmente el demonio perturbó no solo al hombre, sino al matrimonio y a la familia, ¿no? Y lo hizo de entrada. La acción ordinaria es pues la que reporta al demonio más ganancias. Persuadir a los hombres y mujeres para que entreguen sus corazones a los vicios y dejarlos luego que pequen por propia voluntad es la manera más fácil para sacar una interesante tajada infernal. Si los pecados además perturban las relaciones entre los esposos y los demás miembros de la familia, resulta óptimo para sus planes, porque de este modo neutraliza la principal fuente de gracia de la mayoría de los hombres, cuya vocación pasa por el matrimonio y, en el caso de los cristianos, por el sacramento del matrimonio. Para esto el diablo no tiene más que potenciar las inclinaciones torcidas que ya hay en el corazón de todo hombre debido al pecado original y a los pecados que cada uno ha cometido, y reforzar luego sus pasiones y vicios y, en todo caso, ofrecer nuevas ocasiones de pecado. O sea, al sumo, eso último ya es casi, digamos, como una especie de yapa, ¿no? Con lo otro, con lo que ya nosotros le aportamos, ya tiene muchísimo. Y para esto cuenta además como aliados al mundo con sus frivolidades, a la carne con sus desviaciones, etc. A esto se le suma la ausencia de una formación virtuosa y la ignorancia de la fe, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en nuestro tiempo por una enorme crisis de parte de los miembros de la Iglesia que les tocaría hacer eso, que somos nosotros, entre otros, ¿no? Y con esto entonces, juntado a una ignorancia enorme de la fe, se da el abono perfecto para esta destrucción de la sociedad, ¿no? Ciertamente, como se ha dicho muchas veces, la última batalla del demonio es la batalla por el matrimonio, contra el matrimonio y la familia. Es cierto que no hay que echarle la culpa de todos nuestros pecados al diablo, porque los pecadores tienen su voluntad propia y su culpa. Pero a los pecados cometidos con los ojos abiertos, como se dice de quienes buscan deliberadamente el mal, se suman la inmensa masa de los pecados de debilidad en los que las pasiones, sobre todo las relacionadas con el apetito sexual y el deseo de venganza, tienen la voz cantante. La pornografía, la prostitución, el desenfreno, el odio, la violencia, la venganza, la mentira, la doble vida, la traición, el ateísmo se explican incluso sin la acción del diablo. Pero siendo el diablo quien tiene tanto que ganar y conociendo que es de fe, que ronda buscando a quien devorar, es decir, que su actividad es constante y activa en empujar al hombre a oponerse al orden divino, no puede ignorarse que él al menos echa incesantemente leña al fuego que llevará a los hombres a su fuego después, ¿no? Padre Groeschel, en una de sus obras, ¿no?, El coraje de ser castos,
decía que, refiriéndose justamente a los pecados contra la castidad, decía que particularmente aquellos que van contra la misma orientación de la naturaleza humana, ¿no? Decía lo siguiente, dice, no hay duda de que el abuso de la sexualidad ha hecho un daño inmenso en los seres humanos. Se puede atribuir a conductas sexuales prohibidas muchos crímenes y un incontable sufrimiento, aun cuando en muchos casos se haya obrado con ignorancia. A menudo esta conducta es tan dañina que podemos preguntarnos si las fuerzas del mal, tan a menudo mencionadas en la Sagrada Escritura, no tienen alguna influencia en todo esto. El que carezca de experiencia en estas cosas debería limitarse a observar y no excluir la posibilidad. Todo el tema detrás de la ideología de género, por ejemplo. O sea, sin duda, aquel que se siente oprimido, sigue diciendo Groeschel, o preocupado por alguna fuerza externa, debería estar muy atento a excluir su propia responsabilidad de estos actos. Pero también sería prudente que rece para ser librado de cualquier forma de mal exterior así a él mismo, ¿no? Recurrir a los sacramentos es en estos casos algo muy importante. Quienes tengan experiencia en la ayuda a personas atormentadas por compulsiones y conflictos sexuales deben aceptar la posibilidad de que estén interviniendo influencias malignas. Conozco a muchas personas piadosas que han atravesado serios conflictos sexuales. Cuando se han topado con escenas del Holocausto u otros casos de atrocidades humanas, han comentado que podrían reconocer allí el trabajo de las fuerzas malignas. Sin duda alguna, el siglo XX, al mismo tiempo que ha negado la existencia de Satanás, nos ha dado también muchos ejemplos de conductas que hacen sospechar la acción de su influencia. Y termina diciendo así, la naturaleza humana no puede ser tan mala sin alguna ayuda. Y en esto, como en los pecados contra la castidad, sobre todo los innaturales, o todo aquello que salga de ese orden natural, eso denigra de tal manera a la persona humana, que es imagen de Dios y es donde menos se ve la imagen de Dios, porque más destruida se ve, que no es posible ver tanta malicia si no se supone que también hay cierta ayuda preternatural para lograr esos males. Bien, volviendo a nuestro libro actual, Fra Benigno dice que detrás de las elecciones de los esposos contrarias al matrimonio sacramento, como ha sido proyectado por Dios, es bien visible hoy para quien conoce la palabra de Dios y se deja guiar por ella, que casi siempre está la acción ordinaria del diablo. Con esta acción no quita la voluntariedad, lo mismo lo decía Groeschel, no le atribuyan toda la culpa al diablo y excluyan su voluntariedad, ciertamente que está, dice, por lo tanto no se puede quitar la voluntariedad ni la responsabilidad de los actores, en este caso los esposos, pero el diablo amplifica la actividad pecaminosa en el ámbito matrimonial, de manera que esta actividad pecaminosa tenga mayor resonancia en la sociedad y así involucre más fácilmente y como encadena otros esposos en la destrucción de los matrimonios. O sea, amplifica esta obra. Porque los esposos, en su conyugalidad, en su fundación de la familia, tienen una misión que no puede reemplazar el consagrado en la consagración del mundo. Por lo tanto, si hay que destruir el mundo, hay que tratar de destruir, de atacar principalmente aquello que es la fuente del reinado de Cristo en la sociedad, que empieza por la familia. La enseñanza del magisterio de la Iglesia, dice este autor, confirma la convicción de que detrás de todos los fracasos matrimoniales hay casi siempre una acción ordinaria del demonio, la ordinaria. Evidentemente, tentación me refiero, ¿no? Y se remite para esto a enseñanza de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, ¿no? Que es cuando publica el libro todavía bajo el Papa Francisco. La experiencia de un cuarto de siglo como exorcista, dice él, corrobora a este autor en esta misma certidumbre de los textos magisteriales que le ha citado
proficuamente en el libro, viendo la influencia del demonio en su accionar extraordinario, el ordinario antes y su experiencia como exorcista muestra que esto se confirma también en las acciones extraordinarias. Muchos de los casos de vejación y posesión en los que ha debido intervenir, algunos seguidos semanalmente durante muchos años, han revelado una decidida acción diabólica contra el matrimonio, incluso llegando a presentar una fenomenología extraordinaria directamente ligada a vejaciones a las relaciones conyugales. O sea, como una especificidad de la acción extraordinaria cuando se ejerce sobre personas casadas. No en todos los casos, en algunos, pero muy repetidamente, ¿no? Es lo que el autor trata en un capítulo entero, capítulo 5 de este libro, dedicado a presentar extensa y pormenorizadamente 11 casos que él selecciona junto con su equipo, por lo tanto donde intervinieron psiquiatras o profesionales de distintas áreas que corroboran exactamente de que no está extrapolando cosas, ¿no? Entonces elige 11 casos indiscutibles de posesión y vejación diabólica, seguidos por él y sus colaboradores, que terminaron, todos son casos que han terminado bien, o sea, logró la expulsión el cese de la acción extraordinaria, ¿no? Gracias a la misericordia de Dios, ¿no? Y entonces la liberación de estas víctimas. Fra Benigno refiere, dice que a comienzos de este siglo, o sea, los primeros años del siglo XXI, 2000, cuando él recién estaba familiarizándose con la práctica del exorcismo en un convenio internacional, un exorcista africano habló de un fenómeno que había encontrado en su tierra. Se trataba de lo que allí llamaban, en esta tierra de este exorcista, maridos nocturnos. Era el caso de mujeres que pedían ayuda al exorcista porque experimentaban de noche una presencia nocturna que las molestaba sexualmente hasta el punto de padecer verdaderas relaciones sexuales, o que les parecía eso. Esto las humillaba y las hacía sufrir notablemente, ¿no? El padre Benigno, muy afectado, todavía dice él, por su formación filosófica, él venía del área de la filosofía, había estudiado eso antes de entrar a la vida religiosa, y muy poco dado a admitir fenómenos de este tipo, consideró en ese primer momento que esa expresión eran metáforas africanas, dice, las llamé así, metáforas africanas. Pero cuando comenzó su propia labor como exorcista, en la zona del sur de Italia, Sicilia concretamente, se sorprendió de encontrar repetidamente este tipo de problema en muchas personas que acudían a él. Es más, veía que se repetía frecuentemente el mismo cliché. Una mujer con un matrimonio feliz, que ama a su marido, que lleva varios años de buen matrimonio, con varios hijos que son su gozo, pero que un día comienza a advertir estos fenómenos extraños en el estado de vigilia, como una presencia invisible que la acaricia, la molesta y finalmente la asalta sexualmente. Junto a esto, comienza a experimentar sin razón alguna aborrecimiento por su esposo, odio, dolores atroces en los órganos genitales, vómitos que le impiden tener relaciones normales, lo cual por otra parte rechaza con repulsión. A veces empieza a experimentar inquina hacia los hijos, etc. Estas personas sometidas a exorcismo de diagnóstico, de esto lo hablamos en la conferencia pasada, esos primeros exorcismos, o sea, hechos en forma invocativa y no imperativa, y hechos solamente con la finalidad todavía de llegar a una certeza moral de una acción del demonio, y sometidas a exorcismo de diagnóstico, entran casi inmediatamente, se refiere a los casos verificados por él, ¿no? Entran inmediatamente en trance y manifiestan una personalidad violenta, demoníaca, lúcida, que con mucha frecuencia se identifica, cuando el exorcista logra obligarlo, con demonios bien concretos, ¿no? Con demonios bien concretos, muchos de los cuales bíblicamente están relacionados con temas familiares o sexuales. Evidentemente, señala Fra Benigno, el demonio, en tanto ser puramente espiritual, no puede tener relaciones sexuales con una mujer, pero sí puede suscitar en ella, por medio de la vejación, todas las sensaciones típicas de una relación sexual. Recordemos, la acción propia del ángel es sobre el orden material y permitido por Dios. El tema está la permisión divina, eso no ofrece teológicamente objeciones, ¿no? El tema es que Dios lo permita, ¿no?
El autor se pregunta por qué estas cosas no suelen ser consultadas en una confesión. Dice, ¿por qué aparecen en el exorcismo? Porque digo, él antes como confesor nunca lo había escuchado. Y el que se lo comenta primero también lo había recibido, lo había visto en el orden de los exorcismos, no en la pastoral ordinaria de una parroquia, de confesiones, etc. Y él dice que la respuesta es, porque después lo fue indagando en las personas a las que atendió, ¿no?, que la situación es tan humillante para la mujer, a la vez que incomprensible para ella, que no lo consulta por temor a ser considerada como una persona psicológicamente desequilibrada. Todos los casos que reporta en este capítulo tienen, junto con muchas otras manifestaciones, este mismo tipo de problemática, ¿no? Evidentemente esto es una forma muy particular y no es la única que trata el libro, ¿no? Porque el libro no es sobre ese tema. En un capitulito habla de todos estos casos más extraordinarios y menciona que la mayoría de ellos han tenido curiosamente esto, pero no es lo único, ¿no? No es la única forma, digo, de hacer daño a un matrimonio, esta forma extraordinaria, y quizá esta de hecho se dé en muy pocos casos. Pero además de que quizás no sean tan pocos, eso no lo sabemos, lo importante es destacar hasta qué punto puede llegar el odio diabólico. O sea, lo menciono simplemente por eso, para que se vea hasta qué punto está dispuesto el demonio a volver insoportable una relación matrimonial, ¿no?, en el ambiente matrimonial, ¿no? Si puede llegar a esto, entonces serían casos más extremos, pero si puede llegar a esto, podemos superar el amplio abanico que sabrá desplegar en medio. De hecho, los fenómenos más comunes no son estos, no están ligados a vejaciones sexuales o imposibilidades de consumar las relaciones conyugales, sino otro tipo de fenómenos que sí vemos nosotros con más frecuencia. Algunos son comunes a todos los casos de infestación o vejación, como ruidos, sombras, malestares inexplicables, enfermedades sin causa o excesivamente frecuentes o acumuladas, todo tipo de contrariedades económicas, laborales, afectivas, sociales, etc. Y esto de nuevo en forma asombrosamente acumulativa, es decir, que no se da o una o la otra, sino que se van juntando en una misma persona todas estas cosas en contra, que es lo que hace sospechar de que aquí no estemos solamente ante mala suerte, ¿no?, que podría suceder, ¿no?, sino que hay algo más. Pero sobre todo, es llamativo, dice, como una acción diabólica, donde lo que tiene en mira no es solo la persona, sino el matrimonio de la persona, ¿no?, o la familia, cuando apuntan, sin llegar, como digo, a esos casos más extremos y llamativos que mencioné antes, a perturbar sobre todo la paz conyugal. Y si se verifica, la experiencia de él es en sueños inquietantes a modo de pesadillas, contrarias a la familia, odio repentino, agresividad irracional a personas a las que se ha amado siempre y a las que se sigue amando, rechazos afectivos que la misma persona no puede explicar, etc. De los casos que reporta Fra Benigno en este libro, quiero subrayar algunas cosas que pueden ayudarnos en nuestro trabajo pastoral. Una de ellas es que en varios de los casos los problemas venían de la infancia y habían comenzado a raíz de abusos sexuales recibidos, lo que ya muestra que en muchos casos de abusos infantiles hay algo diabólico que sabe mezclarse. En algunos casos el problema comenzó tras el hecho de que las víctimas, aún habiendo padecido el abuso contra su voluntad, pensaron erróneamente que ellas eran culpables y nunca se animaron a decirlo, llevando por años esta carga como si fuera un pecado que no se atrevían a confesar. A esto se sumó luego, muy a menudo, el resentimiento, y este sí ya voluntario, contra aquellos que consideraron los culpables de su abuso, pueden haber sido padres, abusadores, tutores, etc., e incluso culpando a Dios por haberlo permitido. Es verdad, dice el padre Benigno, que el pecado sexual no existió por parte de estas personas abusadas, pero dice hay que estar atento, porque el callarlo por miedo o vergüenza en muchas confesiones sí, al igual que las comuniones sacrilegas que se derivaron después. Y en algunos casos la liberación implicó como condición la confesión de todo esto, porque es verdad, todo empieza, pero también está este engaño de hacerle sentir culpable y tener miedo a dar el paso de hablarlo. Entonces después puede comenzar el problema, el drama verdadero, ¿no?, que después va a ser el cierre
que obstaculiza el poder salir de esta acción extraordinaria, o la puerta abierta para que comience la acción extraordinaria, porque el otro fue un abuso de orden, el orden no fue el demonio, ¿no? Evidentemente se trató de cosas humanas. Algo a tener en cuenta, dice, cuando tratamos con personas que han padecido algunos de estos males o nos hablan de vejaciones diabólicas, todo el tema, digamos, lo que viene después, lo que puede haber sido a raíz de errores, pero que puede haber llevado a algunas de estas personas, ahí sí, a cometer, al menos con una culpabilidad disminuida, si se quiere, como sea, pero con cierta culpabilidad, otras cosas distintas, como es el callar en confesiones, comunión sacrílega, etc. En muchas de las sesiones de exorcismo, hechas por este exorcista y su equipo, o acompañado de su equipo, el diablo, obligado por las preguntas del exorcista, manifiesta reiteradamente su odio al matrimonio, su intento de hacer daño a cada uno de los cónyuges y a los hijos. Es interesante, por ejemplo, esta opción, voy a citar aquí algunos de los diálogos de Fra Benigno y de otros autores, ¿no? De otros libros también. Pero, por ejemplo, esta oración que hace este exorcista y las reacciones del endemoniado, es decir, el demonio a través del endemoniado. Le dice así, va diciendo el exorcista: Señor, bendice el matrimonio de Giovanna. Y esta respondía: maldícelo. Señor, bendice a su hijo, maldícelo. Señor, bendice también a su marido, maldícelo. Señor, bendice su matrimonio una vez más. No hay matrimonio, este matrimonio está maldito, me respondía. El odio al matrimonio. O sea, no soportaba. No reaccionaba tanto cuando la bendición era sobre la persona como sobre la persona en tanto esposa, o en tanto cónyuge, o sobre el matrimonio. En otro lugar escribe lo siguiente: una vez antes de la proclamación del Evangelio, del rito de exorcismo, recé: Señor, hazte presente entre nosotros a través de la proclamación de este pasaje del Evangelio. Te pido que concedas a Giovanna la gracia de otro hijo y que este acontecimiento coincida con su liberación definitiva. Me dijo aquella nueva personalidad: ¿quieres callarte? Tienes que callarte. Hay que ser tonto para pedir una cosa así. Esta bastarda nunca tendrá un bastardo. ¿No? O sea, el odio es a los hijos, ¿no? El odio. Y luego añade: pero todo cambiaba cuando con el exorcismo llegaba la liberación, aunque fuese temporal. Ahí le preguntaba: Giovanna, ¿quieres a tu marido? Por supuesto, respondía ella llorando. ¿Amas también a tu hijo Emanuel? ¿Cómo no voy a quererlo?, decía ella. Y llorando añadía como confirmación: es sangue mío, es mi sangre, en dialecto, ¿no? Sangue mío. Entonces mostraba ahí cómo cuando el diablo se veía, aunque volviera después, hasta la liberación final, a veces se dan liberaciones temporales, ¿no? Pero cuando se daban las reacciones frente a las mismas preguntas, eran absolutamente distintas. Y sobre todo las relacionadas con el tema de la familia, del matrimonio, de la descendencia, del vínculo matrimonial. Fra Benigno, como he dicho, se caracteriza por ser un exorcista muy serio, ¿no? Por eso de otros, por ahí capaz que cosas así uno pensaría que está exagerando, tomando algún caso particular y haciéndolo universal. Me parece que no es el caso aquí, justamente todo lo contrario. Él no se deja engañar fácilmente, por eso siempre hace varias sesiones de exorcismo posteriores a la supuesta liberación. Le indica eso. Una vez lograda la liberación, sigue haciendo exorcismo durante un tiempo. Y solo deja de hacerlo cuando durante un tiempo todas las reacciones ya no existen más en el orden anterior, ¿no? Cuando las vejaciones y posesiones apuntan a ensuciar el matrimonio, suele hacer cosas como esta que cuenta en un pasaje de su libro. Dice así: a veces en algunos exorcismos parecía que se había producido la liberación. Para estar seguro utilizaba un recurso. Le pedía a la exorcizada que abrazara a su marido, anticipando que los bendeciría juntos y bendeciría su matrimonio. Sucedía que mientras se abrazaban y mientras yo comenzaba a bendecirlos, aquella personalidad volvía a surgir. Porque el demonio busca, digamos, esconderse de modo tal de que los exorcismos frenen. Pero esto lo obligaba más el hecho de darle una bendición, ¿no?, junto a su esposo, que con el imperio de él de seguir exigiéndole a través de las oraciones que se manifestara, ¿no? Mostrando cómo eso, que él apuntaba sobre todo a ese, el problema, la relación matrimonial.
La mujer en esos casos, cuando volvía a haber un ataque, se volvía muy violenta, su rostro irradiaba un odio terrible e intentaba hacer daño a su marido. La presencia de los colaboradores, que intervenían inmediatamente para detenerla, resultaba muy útil, por no decir necesaria, en aquellas circunstancias. Yo volvía entonces a rezar el exorcismo. Luego repetía para ambos la bendición, que finalmente podía llegarle sin ninguna reacción. Era la prueba de que la liberación se había producido, aunque fuera temporal. En otro caso, parte del diálogo es este. Dice, ¿cuánto tiempo llevas en Etzia? Es el nombre de esa mujer. 2 meses. ¿Quién te ha enviado? ¿Qué te importa, cura? ¿Por qué estás aquí? Le pregunté al final. Para destruir este matrimonio. Después del exorcismo, una vez liberada, aunque fuera temporalmente, Etzia, sin recordar nada de lo que había sucedido durante todas las oraciones, me confió que desde hacía unos 2 meses no soportaba que su marido se acercara sexualmente a ella. Ella no sabía que el demonio había dicho que hacía 2 meses que estaba actuando, ¿no? Y sentía aversión desde ese 2 meses atrás e incluso odio hacia él, cosas que nunca habían ocurrido en el pasado. Dejando el libro del padre por ahora, después vuelvo un poquitito y ya casi termino, del padre Benigno, el padre Amort, un exorcista, ¿no?, por también 3 décadas, ¿no?, en uno de sus libros, Memorias de un exorcista, escrito con colaboración de un periodista, Marco Tosatti, relata el caso de una pareja con 15 años de matrimonio y 2 hijos de 14 y 12 años. Antes de casarse, la mujer había asistido a varias sesiones de espiritismo. El día de la boda se sintió incapaz de dar su consentimiento a la unión sagrada. En su interior oía la voz de uno que decía llamarse Asmodeo, que la dominaba por completo diciéndole, dime que sí a mí, no a tu marido, yo te haré feliz en todo, te daré sexo, dinero, salud, todo lo que quieres, tú eres mía. Todo ocurrió en un modo extraño y la mujer no sabe explicar ni siquiera hoy lo que hizo durante el rito sacramental. Durante los exorcismos, que Amort solo logró empezar después de que ella renovara su pacto matrimonial, o sea, tuvo que casar bajo condiciones de vuelta, ¿no? Pues, ella no se acordaba si había dado el consentimiento matrimonial, ¿no? E iniciara una intensa vida cristiana, o sea, solo después de eso, dice, tenía reacciones siempre violentas, llenas de insultos, los demonios daban órdenes de no perdonar y manifestaba rechazos al marido, ¿no? La acción extraordinaria es, como su nombre lo indica, extraordinaria, es decir, no solo en el sentido de sorprendente o asombrosa, sino en el sentido de excepcional e infrecuente, pero no por eso debemos perderla de vista o ser excesivamente desconfiados cuando algunas personas nos consultan por disturbios que, si bien es cierto que podrían explicarse por otras causas, por ejemplo, sugestión, problemas psíquicos, coincidencias, también admiten una intervención diabólica. Todos los casos que relata Fra Benigno en su libro sobre el matrimonio y la acción diabólica, de entrada fueron juzgados como sugestiones y sobre todo como enfermedades físicas o mentales, según los casos. De hecho, varias de las víctimas sufrieron años y hasta décadas de terapias que se sucedieron unas a otras sin producir ningún alivio o muy poco, y en algún caso más bien agravamiento de los síntomas. La mayoría recibió, esto me refiero en parte de psiquiatras, psicólogos y exorcistas anteriores a llegar al equipo de Fra Benigno, ¿no?, a ser derivados, a veces por otros exorcistas. Todo esto me refiero a eso anterior, ¿no? Y como digo, los diagnósticos estuvieron uno a otro, todos distintos y todos, en definitiva, sin dar ninguna razón auténtica del caso ni terminar el problema. Algunas personas se vieron tentadas incluso de suicidio ante la impotencia y la desesperación, y todas, de las que aquí se relatan, se solucionaron completamente con la terapia de los exorcismos. Unos después de pocos meses, otros después de algunos años. El promedio de los casos relatados acá son 2 años de exorcismos, otros de muchos más, incluso más de una década alguno. Todos estos casos fueron monitoreados por especialistas que colaboran ordinariamente con este exorcista. Las causas de las vejaciones y posesiones en algunos casos se pueden determinar y en otros casos no es fácil. En general, en todos estos casos ha habido puertas que se han abierto al demonio por parte de algún miembro de la familia, aunque no siempre fuera la misma persona que terminó llevando la peor parte.
creo que pueden señalarse sobre todo 3 causas más comunes que detectó o que detecta este exorcista. En primer lugar, uno o ambos cónyuges han abierto puertas mediante prácticas ocultas, es decir, espiritismo, magia, pactos, etc. Segundo lugar, se ha invocado conscientemente la destrucción del vínculo o se han hecho maldiciones contra la pareja. Y digo así, pareja, porque en algunos casos no se trataba inicialmente de verdaderos matrimonios, sino concubinatos que luego terminaron por regularizarse como parte de la lucha contra el pecado llevada en los exorcismos. A veces las maldiciones surgen por anteriores relaciones, por ejemplo, muchas veces eran novios anteriores o noviazgos anteriores o novias anteriores, ¿no?, que al ser rechazadas maldecían a la persona y a sus posteriores relaciones, uniones, relaciones adulterinas, etcétera, que maldicen o hacen brujerías, sea como venganza por haber sido abandonados o por envidia o para arruinar simplemente la felicidad del matrimonio. A esto podría unirse el caso de los maleficios que implican objetos maleficados, ¿no? No es raro que en los casos de maleficios al matrimonio y a la familia les regalen a los cónyuges objetos que son aparentemente inocentes, pero sobre los cuales se hizo el rito. Varios de los casos acá los objetos maleficados eran regalos, eran juguetes que se le habían dado a los hijos. Y hasta que no se vio eso, no se detectó eso, hasta que no se destruyeron eso. En otros casos no, muchas veces son regalos que son ambiguos, como muchas cosas que se tienen en la casa y que en realidad están ligadas, por lo menos en la superstición, pirámides, elefantitos de la suerte, quecos, etcétera, todo eso, ¿no? Y que advierte muy bien el exorcista, y tantos otros, que hay que estar muy atentos porque muchas veces esas son las puertas abiertas para que el demonio tenga cierta influencia, ¿no? Fra Benigno, según lo que relata él, ya lo repetí eso. En general, parte de la terapia del exorcismo incluye la destrucción del objeto embrujado, ¿no? Aunque ya mencionamos también en la conferencia anterior que ese libro sobre la línea guía decía que no era absolutamente necesario, o sea, no hay que obsesionarse con eso. Si es posible, mejor, pero a veces no es posible encontrar nada y no es absoluto porque evidentemente Dios no queda limitado simplemente porque no se puede dar la destrucción de un objeto concreto. Si es que hubo, y nos está mintiendo el demonio muchas veces sobre eso, ¿no? A veces para distraer y hacer perder el tiempo dice que todo comenzó con alguna cosa que le han entregado y que mientras no destruya él no se va a ir. Y eso son mentiras, ¿no? Bien, y en tercer lugar las causas, entonces primero las prácticas ocultas, en segundo lugar las maldiciones, la venganza, las brujerías hechas contra un matrimonio, contra una pareja, contra un noviazgo, etc. Finalmente, y esto es lo que más a veces uno puede encontrar y donde más tenemos acción pastoral, rencores profundos, maldiciones, enfrentamientos, sobre todo entre miembros de la misma familia. Puertas abiertas por este lado a veces son las más frecuentes y las que uno menos prestaría atención, ¿no? Estaría siempre buscando lo extraordinario. No hace falta que haya brujerías, consulta espiritista, a veces eso, simplemente el odio, la falta de perdón, el rencor, los deseos de venganza, sobre todo cuando son entre miembros, vinculados entre sí por la sangre, es una puerta abierta de par en par a la acción del demonio. La ordinaria, ciertamente, la extraordinaria puede ser también. De todos modos, como digo, no se debe perder de vista que la intención del demonio es, en todos los casos, introducir problemas en el matrimonio, es decir, peleas, incomprensiones, sospechas de locura, empujar al marido o a la esposa o a ambos a la infidelidad, procurar la separación, el abandono de los hijos o que no quieran tener más hijos. Aunque Fra Benigno no habla del tema, me imagino que hay que añadir aquí todo el aliento a recurrir a la anticoncepción y sobre todo, siendo el diablo homicida del principio, como lo llamó nuestro Señor, los métodos que tengan efectos abortivos y sobre todo el aborto quirúrgico que convierte a todos sus perpetradores, o sea, actores principales, colaboradores directos e indirectos, en homicidas y los deja a merced expresa del diablo. De hecho, entre los exorcistas, ellos señalan claramente que cuando preguntan para ver los antecedentes de
consultas sobre posibles intervenciones diabólicas. Si se encuentran que ha habido abortos, levantan la nariz, porque, digamos, es una puerta muy grande que se ha abierto al demonio. Bien. Hay que insistir, pues, en la necesidad de custodiar el tesoro que es el matrimonio auténtico y sus dones para el mundo, el amor de los cónyuges, la indisolubilidad, la fidelidad, la apertura a la vida de los hijos, la búsqueda de hijos que sean frutos del amor personal de los esposos, etc. El combate de los esposos es fundamentalmente espiritual. Fra Benigno transcribe el pasaje de Efesios 6, 11 al 18, no lo hago porque es largo, que habla de la lucha espiritual y él la aplica al combate de los cónyuges. De manera particular, ¿no?, el apóstol en ese pasaje indica 3 medios: la oración incesante, la vigilancia del propio corazón y la perseverancia, porque la lucha contra el diablo es una obra de largo término. En particular hay que insistir en que los esposos deben vivir su matrimonio en gracia. Deben vivir su matrimonio en gracia. Este es el problema más grande que hay en nuestro tiempo dentro de los cónyuges cristianos. No viven muchísimos de ellos en gracia. Pablo VI decía, lo cita aquí Fra Benigno, dice: la gracia es la defensa decisiva. Y dice este autor, podemos establecer este principio: cuanto más los esposos vivan en amistad con Dios, tanto menos podrán perder el don precioso del matrimonio. Más precisamente, cuanto más los esposos vivan en amistad con Dios, tanto más su matrimonio estará a resguardo de las insidias del diablo. Por tanto, si se vive en gracia, sigo citando, no se tomarán decisiones contrarias al matrimonio sacramento, en la familia reinará la paz de Cristo, su familia será verdaderamente una iglesia doméstica, ¿no? Como en Caná de Galilea, la solución para los problemas que pueden enfrentarse es invitar a Jesucristo a la boda. En este caso, pedirle que forme parte de la sociedad conyugal y familiar. Bueno, nada más.